miércoles 5 de agosto y estoy feliz porque puedo retomar después de 2 semanas estos estudios que estamos compartiendo estos tiempos aquí en esta plataforma de Facebook Live, donde podemos estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, la familia de IC Miami. Y empezamos justo hace 2 semanas atrás, hace 3 semanas atrás en realidad, empezamos la serie ¿Qué es el Evangelio? Recuerden que ese fue nuestro tema introductorio y ahí tuvimos que hacer una pausa obligatoria para recuperarnos físicamente después de todo el proceso del virus. Pero gracias a Dios que nos está permitiendo hoy poder retomar con fuerzas y poder retomar este tema con la seguridad de que esta palabra que estamos compartiendo y estos temas que estamos compartiendo con ustedes cada miércoles en este espacio de Buenas Noticias tiene el diseño de prepararte y de edificarte para que sepas cómo creer y en quién creer correctamente. Estamos hablando del Evangelio y hoy nuestro tema de esta noche va a ser acerca de creación y salvación. Vamos a estar hablando acerca del Dios creador y del Dios salvador y de cómo esas dos áreas de la obra de Dios se tienen que interconjugar, se tienen que interconectar, están interrelacionadas y nosotros tenemos que darle importancia tanto a lo uno como a lo otro para tener entonces una relación correcta con nuestro Dios. Así que bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a este espacio de Buenas Noticias, hoy miércoles en la noche. Te pido que ahora, como siempre lo hacemos, tomes tu teléfono y ahí en tu plataforma de Facebook comiences a compartir con tus amigos, a compartir en tu muro toda esta transmisión para que los que vayan llegando a ver tu muro puedan entonces sentirse motivados a conectarse y recibir un poco de esta enseñanza que nosotros estamos compartiendo en esta noche. Así que adelante, hazlo en este momento, nos conectamos, compartimos con nuestros amigos en las redes sociales, les damos la oportunidad también de que el Evangelio llegue a sus vidas y de que la verdad de Dios pueda trabajar en los corazones de los que no creen para que crean y de los que creen para que sean afirmados en la verdad de una manera mucho más profunda cada día. Así que, bien, este es el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche, creación y salvación. Y voy a estar dedicando los primeros minutos a leer al menos 4 versículos de las Escrituras. Yo sé que hay muchos más, podría leer decenas de versículos en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que afirman que Dios es el Creador, pero solamente quiero hoy mencionar 4 Escrituras, básicamente como ejemplo de que la Biblia sí afirma categóricamente, y eso es un hecho, lo sabemos todos, pero quiero afirmarlo para comenzar, que la Biblia sí afirma categóricamente que Dios es el creador de todo lo que hay y de todo lo que existe. Isaías 40:28 es la primera cita que quiero compartirte en esta noche. Y la palabra de Dios dice, es una pregunta retórica que el profeta incluye allí en el versículo 28 de Isaías 40 y dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno. Escucha las expresiones y los calificativos que usa de Dios, los atributos de Dios. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y aunque aparentemente aquí la categoría o el calificativo de creador es precisamente un adjetivo para luego comenzar a hablar acerca del tema principal del versículo, que es que Dios no se cansa, pero independientemente de esa fuerza en la expresión, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Hay ciertas declaraciones que hace aquí Isaías en el versículo 28 de Isaías 40. Lo primero es que habla de un Dios eterno, un Dios que no tiene principio, un Dios que no tiene fin. Porque los seres humanos podemos en Él convertirnos en inmortales, no morir o tener vida después de la muerte o resurrección después de la muerte para vivir una vida inmortal después de la resurrección. Pero sí tenemos un comienzo. En el caso de Dios, nunca tuvo principio de días, nunca tendrá final de días. Él es eterno en todo el sentido de la palabra. Nadie cumple mejor la descripción de eternidad como Dios. Aparte,
dice Isaías que Él es el Señor, Él es Adonai, Él es el dueño absoluto de todo el universo y el que domina y gobierna sobre todo lo que hay. Es lo que quiere decir esa expresión allí acerca de Hashem, el Señor, de Adonai, el Señor, y también dice el creador de los confines de la tierra. Y la expresión que quiere usar o que usa aquí el profeta es para decir que no hay un rincón del planeta Tierra y no hay un rincón del universo que esté fuera de el acto creador de Dios, que todo lo que existe categóricamente ha sido creado por nuestro Dios y es parte de la obra de sus manos. Por cierto, Isaías 40 es el capítulo tremendo en el cual Isaías hace esta expresión o usa esta expresión diciendo que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, algo que quedó a oscuras de la revelación de la religión institucional católica por mucho tiempo, e inclusive condenaron a personas que dijeron que la tierra era redonda, pero la misma Biblia que ellos decían creer ya testificaba en Isaías 40 que Dios había creado un planeta circular, esférico. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, dice Isaías en este capítulo también, hablando un poquito más acerca del acto creador de Dios. Ahora, Isaías no es el único. Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: solo tú eres el Señor. Solo tú eres el Señor. Una vez más, comienza aquí ahora Nehemías enfatizando el señorío de Dios. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos. Y vemos la conexión, tanto en Isaías como en Nehemías. No sé si se están dando cuenta que hay una conexión entre señorío y creación. Entre el Señor y el Creador. Porque es Señor, crea. Porque es autoridad, crea. Porque tiene el dominio de todas las cosas, Él crea. Y porque crea, viceversa, es el Señor de todas las cosas. Porque formó con sus manos y con el poder de su palabra todo el universo. Tiene dominio y señorío sobre ello. Viene como Señor primero, como autoridad, y luego como creador. Y luego entonces ese acto creativo revela a su creación que Él es el único Señor. Solo tú eres el Señor, dice Nehemías. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Entonces, si queda duda, aquí está diciendo Nehemías, mira, no solamente el planeta Tierra, sino los cielos de los cielos, el universo, lo que se conoce el universo, no solamente la atmósfera, el cielo que conocemos, sino también el espacio que nosotros conocemos. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Él es el creador de todas las cosas. El ejército de los cielos, para los que buscan vida en otros planetas y vida extraterrestre. Sí, hay vida extraterrestre, no como la concebimos, pero sí una vida espiritual, seres creados por Dios con personalidad. Algunos son de ángeles, otros son demonios, diferentes categorías, serafines, querubines, etcétera, etcétera, pero son seres que están allí en las regiones celestiales, creados también por Dios. Todo lo que existe, todo lo que tiene intelecto, todo lo que tiene vida, todo lo que se mueve, todo lo que contiene materia, todo lo que es definible, tangible o medible o tiene personalidad en el carácter de los ángeles como personas en el mundo espiritual, todo provino de una misma persona, de una misma boca, de un mismo ser, de una misma autoridad, de un mismo Señor, y ese es Dios. Ese es el Señor, dice Nehemías capítulo 9, versículo 6. Proverbios 34 afirma: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Y aquí todas estas preguntas nos llevan a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿quién es el creador de todas estas cosas? ¿Y quién es el Hijo? Y nosotros como iglesia podemos decir, su nombre es Yahweh, su nombre es el Señor, su nombre es Dios eterno, y su Hijo, su nombre es Jesucristo. Sin dudas, esta es la proclamación. Y Juan es el cuarto versículo que quería mencionarle en la introducción en esta noche, y es Juan 1:3, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí Juan incluye en el acto creativo no solamente al Padre, la figura de Dios
el Padre, la figura principal, o Dios como deidad, o Dios como ser, sino que ahora aquí entonces incluye la persona del Hijo. Recuerda que lo leímos anteriormente en Proverbio, cuál es el nombre del Creador y de su Hijo, y ahora Juan dice, fue por medio del Hijo que todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tienes que entender que cuando hablamos de Trinidad y hablamos de la segunda persona de la Trinidad, Cristo, estamos hablando de la figura redentora. Cristo no cobra un valor redentor en la cruz. Cristo no cobra un valor redentor cuando el ángel se le revela a María diciendo que va a recibir un bebé por obra y gracia del Espíritu Santo. No se vuelve redentor al nacer. La figura redentora del Hijo es desde la eternidad. El Hijo ocupa ese lugar en la Trinidad, en el corazón de un Padre que desde la eternidad diseñó la creación del ser humano a su imagen y semejanza, y sabía que ese ser con voluntad propia iba a pecar, iba a desobedecer, y también en su corazón desde la eternidad estableció la redención. Es decir, que junto con la idea creativa de Dios estaba la idea redentora de Dios, y por eso preparó que todo fuera hecho a través del Hijo, porque en el Hijo no solamente se crea, se produce, se genera la vida del universo y del ser humano, sino que también en el Hijo está preparada la redención del ser humano, inclusive antes de la caída. Y es lo que Juan está diciendo aquí. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es algo poderoso. Entonces llegamos a ciertas conclusiones, a ciertas premisas con respecto al Creador, con respecto a la creación de Dios, que quiero hoy dejar establecidas antes de seguir adelante con el tema. Y lo primero es que este Creador tiene un conocimiento inescrutable. Inescrutable quiere decir que no hay mente humana que pueda penetrar la mente de Dios. No hay mente humana que pueda entender los pensamientos de Dios. No hay científico ni persona con un alto coeficiente intelectual. Albert Einstein, puedes mencionarme cualquiera de los más altos IQ en generaciones pasadas, en la generación presente. No hay un Elon Musk, no hay un Bill Gates, no hay ninguno de estos cerebros contemporáneos con altos niveles de coeficiente intelectual que puedan penetrar la mente de Dios y entender los diseños creativos de Dios. El Señor siempre deja sin argumentos, siempre deja sin razón alguna al ser humano, porque hay algo inescrutable, hay algo que no podemos del todo nosotros profundizar en la mente de Dios para entenderla, porque Él está por encima de la mente de cualquier ser humano. La segunda premisa que sobresale de los versículos que acabo de compartir con ustedes es que a partir de su conocimiento Dios crea todo lo que existe. Es a partir de su conocimiento que Dios crea todo lo que existe. No es algo así como que es un impulso emocional de un ser que tiene poder, pero que no es capaz de meditar, de entender los procesos en los que va a crear. No, este es un Dios sumamente inteligente, sumamente planificado, sumamente capaz de saber que cada palabra que está diciendo en el orden creativo tiene el poder de producir un efecto en cadena que va a derivar finalmente en el espacio y en el ambiente propicio para que la vida del ser humano sea puesta. Entonces Dios no hace nada fuera de lugar. Por eso aún los que creen en la evolución, cuando dicen cómo ocurre el proceso evolutivo, que sabemos los que tenemos una mente creacionista que no compagina con el relato bíblico en cuanto al origen de todas las cosas, pero sin embargo cuando hablan del orden evolutivo coincide casi exactamente con el orden creativo. La luz vino primero y después todo en secuencia hasta que finalmente derivó en la vida, la animal y la vida humana, por supuesto. Entonces en esto realmente convergen dos puntos de vista que son discordantes. ¿Por qué razón? Porque no se puede cambiar el orden. Y esto nos habla que aún la Biblia, sin ser un libro científico, da argumentos científicos y nos muestra a nosotros que Dios fue intencional e inteligente en crear, que no es algo así como un relato mítico, un relato mitológico, un relato religioso donde se está diciendo argumentos incoherentes de un Dios como otras quizás religiones que tienen relatos de sus dioses y crean mientras se pelean unos con otros y son viscerales y emocionales. No, este es un Dios inteligente, detallado, definido, que crea secuencialmente y que todo lo hace intencionalmente para que derive en el propósito final que tenía, un ambiente propicio para en ese planeta poner la vida del ser humano creado a imagen
y semejanza de Dios. Así que en primer lugar tiene un conocimiento inescrutable. En segundo lugar crea todo lo que existe a partir del conocimiento inmenso que tiene. En tercer lugar, Él es el creador de la materia y también de la vida. Dios, siendo un Dios espiritual, es un Dios que crea materia. Es algo impresionante. Él es espíritu, pero tiene el poder de crear materia. Y por eso Pablo dice, y creo que lo puedes encontrar en 1 Corintios 15 y algunos pasajes del Nuevo Testamento, también usa algunas pinceladas del mismo criterio teológico. Y Pablo dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo material fue hecho de lo espiritual. Por lo tanto, lo que vemos viene de lo que no se ve. Entonces Dios usó lo espiritual para hacer lo material. Dios crea primero el mundo espiritual y luego crea el mundo material. Y de lo uno hace lo otro. Y Él es el origen de ambos. Y Él es la razón de ambos. Entonces el creador de la materia y también de la vida, siendo que Él mismo existe en una dimensión y en una condición totalmente diferente a la del ser humano. También es un creador intencional que habita en familia y creó con esa motivación en mente. Como dice el proverbista, dime su nombre, el nombre del que creó todas las cosas, de que en el puño de su mano guardó las aguas, de que envolvió en su manto los cielos. Dime el nombre de ese creador y de su hijo. Y ahí entonces nos habla de un Dios familiar, de un Dios que habita en familia y que crea con esa misma mentalidad. Así como Él habita en familia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y se crea una familia espiritual de ángeles en los cielos para que estén alrededor de Él, sirviéndole, alabándole y viviéndole como hijos. También pone en la tierra al ser humano, no solamente como criatura, sino en condición de hijo, para tener una relación cercana y eterna con esa criatura. Y por supuesto, algo que queda ahí bien plasmado y bien afirmado en cada uno de los versículos que hemos leído, y es que Él es el creador absoluto de todo y de todos. Ahora, nos detenemos aquí un momentito porque yo sé que hoy vivimos en una generación que ha sido permeada y que ha sido influenciada a lo largo de los años acerca de un pensamiento evolucionista, la idea de que la materia surge a raíz de un Big Bang, de algo que surge de manera inusual y que todos estos procesos evolutivos naturales derivan en la vida de una manera natural sin que hubiese una participación de un ser inteligente detrás de todo esto. Por supuesto, esto se conoce como una teoría evolucionista. No es ciencia, es teoría, es una propuesta científica, pero no llega a ser ciencia comprobada. Y la comunidad científica no cristiana, debo afirmar esto, la comunidad científica no cristiana en los últimos tiempos ha ido moviéndose o saliéndose del pensamiento evolucionista y se ha ido moviendo en dirección al pensamiento del diseño inteligente. Es decir, aún científicos que se consideran ateos, como Richard Dawkins, afirman que independientemente de su ateísmo y la negación del Dios bíblico o de cualquier otra deidad, ellos reconocen, y él en lo particular reconoce, que desde que se descubrió el ADN humano, allí en ese ADN hay una firma de un creador y que él no puede decir quién o quiénes son estos creadores, pero de que alguien con una inteligencia superior creó al ser humano. La comunidad científica cada vez se afirma más a esto. Entonces, si la comunidad científica cada día más se aísla del evolucionismo y se mueve hacia la teoría del diseño inteligente, ¿qué les cuesta a los científicos reconocer el relato bíblico y al Dios de la Biblia? Es una pregunta que hoy tenemos que hacernos y por eso estamos hablando de creación y salvación, porque creo que ahí es donde está el dilema, ahí es donde está el problema, ahí es donde está la negación. No quiero aceptar la idea del Dios creador de la Biblia, porque también implicaría aceptar la idea del Dios salvador de la Biblia, y es ahí donde el ser humano no quiere ponerse en esa posición incómoda de tener que someterse a las demandas salvíficas o salvadoras del Dios de la Biblia. Así que el primer acto de rebeldía del ser humano es negar a su creador. Por un lado están los que los niegan completamente, los ateos, los sin Dios. Por otro lado están los agnósticos, los que creen no tener conocimiento de si Dios es o no es, y si es o no es Dios existente, les es irrelevante, y por lo tanto ambos, ateos y agnósticos, viven al margen de Dios, y esto es un acto de rebeldía del ser humano en negar a su creador. Por otro lado están los que dicen Dios existe, tal vez hizo todo lo que hay, pero realmente yo tengo otra forma de pensar, y viven con un condicionamiento más evolucionista, y todo esto son actos de rebeldía. Pablo en su tratado teológico de Romanos capítulo 1, cuando describe la maldad del hombre, cuando describe la ingratitud y el desvío del corazón del hombre de su Dios,
Romanos 1:25, Pablo afirma estas palabras, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hizo el ser humano. Cambió la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que el ser humano ha hecho. En el principio, las civilizaciones anteriores miraron al cielo y adoraron al cielo, el sol, la luna, las estrellas, los astros, la piedra, los metales preciosos. Adoraron las entidades o espíritus que se les aparecían, y toda esta adoración tergiversada la movieron hacia todo un sistema de creencias pagano que realmente iba en contra de Dios. Por su parte, la generación moderna, occidental, refinada, estudiada, quizás no se expresa de esa manera, pero entonces convierte a la ciencia en su objeto de adoración, convierte a la materia en su objeto de adoración, convierte el planeta en su objeto de adoración, el conocimiento, la sabiduría humana, la autodependencia, el humanismo, y todas estas formas y todas estas expresiones refinadas, no religiosas, son también formas de culto y de adoración en que el hombre cambió la verdad por la mentira y la adoración al Dios verdadero por la adoración a las criaturas y a sus derivados. Y esto es el acto de rebeldía más grande del ser humano. Entonces, el primer acto de rebeldía del ser humano no fue directamente en contra del Salvador, sino en contra del Creador. Y es precisamente porque va en contra del Creador el ser humano que Dios tiene que tomar la figura de Salvador para salvar a su humanidad y traerlos de vuelta a una relación eterna con Él. Así que cada vez que se ataca el argumento creativo y se ataca a Dios como creador, se está atacando la esencia de la relación del hombre con Dios, y ahí el hombre se rebeldiza y se aparta de Dios. Entonces, lleguemos a un punto importante en el que quiero hoy poner el énfasis y poner hoy la enseñanza y dejarte estos últimos minutos la verdad de Dios, y es el vínculo entre creación y salvación. Si Dios es creador, de acuerdo a todo lo que hemos visto en los pasajes anteriores, si Dios es creador, entonces solo Él es la autoridad final para cada una de sus criaturas. Y es por esto que científicos como Richard Dawkins prefieren decir que un extraterrestre nos creó, a aceptar que el Dios creador, el Dios de la Biblia, es el creador de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si Él u otros como Él en su condición reconocen que Dios es el creador bíblico, entonces también Dios es la autoridad final para cada una de sus criaturas, incluyendo la autoridad final en materia moral. Entonces, si Dios es el creador, su código moral, este es el otro principio, su código moral debe ser aceptado y practicado por sus criaturas también morales. Entonces, el Dios creador, ahora si yo lo acepto, tengo que aceptar también el sistema moral de Dios, incluido y manifestado y revelado en los 10 básicos mandamientos de Moisés. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás lo que tu vecino tiene, ni su esposa, ni sus posesiones, etcétera, etcétera. Cada uno de estos mandamientos, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. 10 mandamientos que luego sabemos que se derivan en muchos más, pero aceptar al Dios creador es aceptar el código moral de ese Dios, y es tratar nosotros de ponernos bajo las demandas de esa ley, sabiendo que nos vamos a frustrar porque somos pecadores, sabiendo que no vamos a poder cumplirlas y que vamos a quedar descalificados. Y es ahí entonces donde, si Dios es el creador, por tanto las consecuencias de desobedecerle, como también el medio de salvación que Él ofrece, serán imposibles de negar. Entonces, por un lado, si aceptamos que Dios es creador, tenemos que aceptar el código moral de Dios, los 10 mandamientos, aceptar que estamos descalificados porque no podemos cumplirlos, porque no podemos vivir de acuerdo a ese estándar de santidad de Dios, y entonces reconocer que hay consecuencias para esa descalificación, que es la muerte, pero que también hay un medio de salvación para librarnos, y es Cristo. ¿Te das cuenta cómo todo se une? Creación con la verdad moral de Dios, sus mandamientos, que nosotros no podemos cumplir, ante los cuales quedamos descalificados, pero ahí viene Cristo a perfeccionarlos, a cumplirlos en sus 33 años y medio de vida, y viene entonces en la cruz a pagar por nosotros para que allí seamos redimidos, y el hombre, creado por Dios, descalificado por los mandamientos de Dios, ahora venga a tener una relación eterna con Dios, no en lo que Él se merece, ni en lo que el ser humano fabricó, sino en lo que Cristo hizo desde la cruz por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Es el último versículo que quiero mencionarles en esta noche y con él ir concluyendo. Y dice Colosenses 1, 15 al 20,
Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y aquí en este pasaje precioso de Colosenses 1, 15 al 20, Pablo reconcilia la idea del creador que tiene un código moral que el ser humano descalifica y ante el cual no fracasa y no puede cumplir, pero que ahora se humaniza, se encarna en la persona de Cristo. El mismo creador del Génesis ahora se vuelve hombre, va a una cruz en acto total de humildad a Dios el Padre. Allí muere, allí sacrifica su vida, allí paga por el pecado de los seres humanos para reconquistarlos, recuperarlos y devolverlos a una relación eterna con el Padre. Y desde allí, desde la cruz, establece la victoria sobre principados y potestades, despojándoles del poder espiritual que tenían sobre los seres humanos e inclusive vence al pecado, vence a la muerte, otorgándole al ser humano y devolviéndole al ser humano la oportunidad de tener una relación eterna con el Dios creador, que ahora además de ser su creador, también será su Padre por medio de Él, el Hijo, reconciliador, salvador y redentor de todos nosotros. Hay una unidad bíblica preciosa desde el acto creador de Génesis 1 hasta la obra redentora de la cruz y el proceso de transformación que vivimos en Cristo por medio del Espíritu Santo, con el cual nosotros no podemos divorciarnos. Y es muy importante que hoy, en esta noche, tú pienses cuánto del pensamiento evolucionista, del pensamiento ateo, ha permeado tu mente. ¿Cuánto del pensamiento moderno sin Dios ha hecho mella o ha hecho daño a tu sistema moral? ¿Cuánto ha afectado tu manera de pensar? ¿Cuánto criterio de que somos dueños de nuestro propio cuerpo para hacer con él lo que querramos? ¿Cuánto criterio de que la materia es mala y el espíritu es bueno, que es mucho del platonismo filosófico también que ha incluido a veces en el pensamiento occidental moderno? ¿Cuántos de estos criterios mundanos, paganos, han permeado nuestra mente y nos han desviado de la idea de que somos criaturas hechas por Dios, que nos separamos de Él por la desobediencia, primera de nuestros padres, Adán y Eva, y luego practicada por nosotros, heredada primero, practicada después, y que hemos descalificado, hemos quedado cortos de la gloria de Dios, no hemos podido cumplir las demandas de la santidad de Dios y del código moral de Dios, pero que sin embargo en Cristo Dios cumplió la ley, y en Cristo Dios pagó la demanda de la ley en la cruz y nos reconcilió con Él. El Dios creador no es un Dios distante de sus criaturas, no es el Dios del teísmo que crea y se separa, es el creador bíblico, el Dios que crea y se mantiene allí en vínculo íntimo con su creación, buscando al ser humano, redimiendo a todo el que tiene un corazón para ser redimido y que Él preparó de antemano para que en Cristo fuera salvado. Preciosa verdad esta que el Señor nos muestra. Yo quiero que simplemente motivarte, era mi propósito en esta noche, motivarte que vayas a las Escrituras, que busques cada pasaje, una concordancia bíblica o una búsqueda en internet y busques todo el vínculo que hay entre el Dios creador y el Dios salvador, siendo uno mismo, no son dos, es uno mismo, el Dios que crea y el Dios que salva, sabiendo que Él quiere tener una relación eterna con los seres humanos que creó a su imagen y semejanza, y eso somos tú y yo. Qué privilegio haber sido diseñados en la mente de Dios. Y qué privilegio saber que aun cuando el diseño se manchó por el pecado, ya Dios tenía un plan redentor en la persona de su Hijo, enviándolo a encarnarse al nacer de María, vivir entre nosotros, morir por nosotros, pagar por nosotros y resucitar por nosotros para darnos esperanza en Él. Vamos a disfrutar esta relación y vamos a llenarnos de la palabra de Dios para que cada día la palabra de Dios pueda trabajar en nuestros corazones y sembrar los valores eternos que Él quiere sembrar en nuestras vidas. El Señor te bendiga en esta noche y pueda afirmarte en esta verdad bíblica que tiene que ver con la esencia misma del Evangelio. Fuimos creados para tener una relación eterna de pacto con Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, Jesucristo. Bendiciones.